Bueno, kaixo eguerdion. Oen bigarrengo blokeari hasiera emango diogu. Eta oen dakizutenez, programan esaten dan bezala, oen bloke hontan mahai inguru bat egingo dugu aurreko partean hitz egin duten hizlariekin. Eta bloke honen, mahai inguru honen helburu izango litzake, hizlarien interbentziotan esandako hainbat alderdietan sakontzea eta zuekin baita ere elkarrizketa bat sortzea azaldu diran gaiei buruzkoa edo zuen buratzen zaizkizuen gaiei buruzkoak. Decía que en este buenas tardes o buenos mediodías, no sé cómo decir, decía que en este segundo bloque, como sabéis, vamos a hacer una mesa redonda con todos los ponentes que en el bloque anterior han participado. El objetivo de esta mesa redonda sería profundizar sobre algunos de los aspectos que han salido en sus intervenciones y, por supuesto, dar la posibilidad para plantear por parte de vosotros y vosotras cualquier duda, pregunta, propuesta que os pudiera surgir. La idea es, inicialmente, vamos a lanzar nosotros a los ponentes algunas preguntas e intercalaremos con intervenciones vuestras en la medida en que las hubiera, ¿no? También aprovecho para deciros que después de esta mesa redonda, antes que nada va a ser grabada, esta sesión está siendo grabada y posteriormente se va a colgar en internet de forma que cualquier persona pudiera posteriormente consultarla, visionarla. También deciros que vamos a hacer posteriormente, a través de un código que se va a proyectar aquí, podréis acceder a un cuestionario de satisfacción para poder valorar diferentes aspectos de esta jornada, y nos interesaría mucho conocer vuestra opinión. Y finalmente, como antes ha comentado Leire, a la salida de esta sesión se os repartirá el libro que se ha presentado previamente. Ordun, vamos entonces, la primera pregunta que habíamos pensado desde los organizadores, se la lanzo a Ruth Lamas, era relativa, se ha hablado en las anteriores intervenciones sobre la potencialidad que tiene el ciclismo eléctrico para diferentes usuarios, para lograr, sobre todo, captar un mayor número de usuarios de la bicicleta y lograr que el reparto modal del ciclismo fuera mayor. Pero queríamos profundizar un poco más sobre esa potencialidad aplicada a segmentos en concreto. Es decir, nos parece que quizás pensando en personas con movilidad reducida, por razones de edad o otro motivo, mujeres, niños, personas, padres o madres con niños, queríamos preguntarte, Ruth, a ver tú cómo ves ese papel que podría desempeñar el ciclismo eléctrico en este aspecto. Bien, creo que por todo lo que hemos dicho en las exposiciones anteriores, sí que puede ser una oportunidad para esos grupos concretos que acabas de explicar, pero creo que debemos acompañar esas políticas, porque de por sí creo que no serán efectivas, ¿no? Porque yo como madre, en su momento no me planteé tener una bicicleta donde pudiera llevar a mis hijos porque no había en la ciudad esa presencia, no tenía donde mimetizar, ¿no? Quizás esto empieza a suceder ya, pero deberíamos, si apostamos por ello, acompañar esas políticas públicas. Seguramente serían con ayudas a la compra, de ese tipo de vehículos, pero también con políticas específicas de acercar esos colectivos, hacia esas necesidades, hacia esa posibilidad, generando espacios donde se puedan probar esas bicicletas, donde te puedan hacer pequeñas nociones de percepción del riesgo en algunos momentos, porque no es lo mismo llevar a infancia que llevar paquetes.
Yo creo que eso es obvio, ¿no? O si tienes alguna necesidad especial o diversidad funcional, pues seguramente esas personas se moverán acompañadas y no serán solo las propias beneficiarias, sino que el acompañante o la acompañante, ¿no?, deberá también acercarse a la bicicleta, ¿no? Entonces, pensar cómo acompañamos a esos colectivos para que efectivamente se acerquen a la bicicleta, no solo en la política pública concreta, ¿no?, que es la financiación a la compra o al alquiler, o si la queremos hacer más integral, ¿no?, la podemos diversificar. Por parte del resto, ¿queréis hacer alguna aportación a lo que ha dicho Ruth? Bueno, a lo mejor es un poco un aspecto un poco técnico, pero creo que también es a lo mejor puede servir para que sea algo más inclusivo. Muchas veces cuando se están lanzando, por ejemplo, estas ayudas a la compra de bicicletas, se enfoca solo a la bici eléctrica. Yo sé que hoy hemos venido a hablar aquí de la bici eléctrica, pero creo que debería incluir todo tipo de ciclos. Es decir, si se lanzan convocatorias generales con ese objetivo, a lo mejor muchas veces es por error o por falta de información de aquellos que toman decisiones políticas, pues se incluyen solo bicicletas eléctricas. Si hablamos de ciclos o ciclos de pedaleo asistido, se incluyen triciclos que se adaptan a las necesidades de un tipo de población concreta o para otro tipo de usos que se puedan dar a estas bicicletas. Creo que podemos todavía mejorar en la comunicación con las administraciones y también bueno, pues dar a conocer también este tipo de detalles técnicos. Y, por supuesto, también trabajar con colectivos concretos. Se ha visto con algunas ayudas que empezaron siendo para bicicletas, se han ampliado también ayudas pues, específicas para familias por necesidades concretas o también para personas que tienen personas con discapacidad, ¿no? Bueno, pues si no tenéis... Sí, aprovecho el hilo y no para profundizar, sino para polemizar, porque si no esto es un rollo, ¿no? Y a mí me preocupa lo que podríamos denominar como sobreactuación de las administraciones en este tema. Sobreactuación, ¿qué quiere decir? Pues empezar a dar más ayudas de las que son necesarias. Y se está viendo en el tema del coche eléctrico, desde mi punto de vista, porque sobre todo están al final orientadas a determinados segmentos de la población. Y el mercado, como hemos estado viendo, es un mercado que está creciendo, no necesariamente hay que doparlo. Entonces, yo sería cauto con la sobreactuación en el sentido de dar ayudas, porque quién está recibiendo esas ayudas, para qué está siendo utilizado, cuando a lo mejor la Administración lo que tiene que trabajar sobre todo es preparar el terreno, el espacio público, la infraestructura para que esas bicicletas y las bicicletas convencionales estén en unas condiciones más favorables para su desarrollo. Entonces, lo que pasa es que es mucho más fácil tener una convocatoria de ayudas que generar un cambio en el espacio público, un calmado del tráfico. Entonces, sé que hay que hacerlo, pero cuidado con que las medallas que nos ponemos. Si me permitimos, sin ánimo, obviamente, de polemizar, bueno, No, son medidas complementarias que se acompañan. Es decir, ojalá estuviéramos incluso cerca de que hubiera exceso. Es decir, es que solo hay que mirar a nuestro entorno europeo para ver que España es prácticamente una isla en falta. Bueno, somos el único país de nuestro entorno, excepto Marruecos, que no da ayuda a la compra de bicicletas a nivel estatal. Así lo dan en Rumanía, en Estonia, en Francia, en Alemania, en Holanda, en Bélgica. Es algo sin duda llamativo. Antes mencionaba que tienen que estar orientadas también a un tipo de bicicleta, se pueden hacer que sean lo más justa posible. Y luego el tema del dopar, habéis visto la tendencia en la que es, pero el mercado está a la baja, con las consecuencias que eso tiene para nuestro tejido industrial, para el empleo. De nuevo, dopar, bueno, probablemente seamos la única industria no dopada de España, ¿no? Entonces yo creo que ahí esto es todo complementario. Creo que sin duda es muy fácil anunciar unas ayudas a la compra de bicis eléctricas y no hacer nada más, pero también hay que pensar en el acceso de parte de la población a este tipo de vehículos. Vemos que en muchos sitios se usa el patinete eléctrico con las consecuencias que tiene sobre la salud y también por muchos otros aspectos en determinados barrios, por ejemplo, donde por precio es más accesible ese vehículo
con asistencia eléctrica o eléctrico que lo que sería una bicicleta eléctrica, con las ventajas que tendría para la salud de esa persona, para la seguridad y para la convivencia. Creo que hay mucho que hacer. Estamos muy lejos de ese escenario donde tenemos que tener miedo a estar a lo mejor lanzando fuegos artificiales. Lejos, ojalá estuviéramos cerca. Yo creo que, hablando de lo que inicialmente planteabas, es ver cómo llegar a esas personas a las que sí que, o a esos desplazamientos que sí que creemos que puede ser útil de una forma equitativa o de una forma pensando en mantener convencional y todos los objetivos que hemos planteado. Cómo llegar a esas personas o a esos colectivos para que utilicen, si es así, la bici eléctrica, ¿no? Porque en algunos casos hablábamos, pues, no sé, personas con movilidad reducida, otro tipo de perfiles de personas. En algunos casos, introducirse en la bici sin haber usado antes la convencional directamente en la eléctrica es muy complicado para muchas personas. Tienen un freno grande en la habilidad, por ejemplo, para las mujeres muchas veces los reportes son un poco de reticencia a la velocidad adicional, y si yo no tengo suficiente habilidad, tengo que además ganar habilidad para la eléctrica, ¿no? Entonces, es importante no solo dar infraestructura, que es muy necesaria, pero como siempre decimos, trabajar el cómo estas personas, qué necesidades tienen, ¿no? Y pues hacer formación en la que se vean las necesidades que tienen los diferentes perfiles de personas, para que la infraestructura sea mejor, pero todos nos sintamos con confianza dentro de la infraestructura utilizando diferentes vehículos, si es que tenemos que compartir el mismo espacio, que es poco. Quizás también, al hilo de lo que dices, se trataría de que ayudáramos a que cada persona viera cuál sería la solución que más le conviene. Es decir, ¿no? Que no se trata eléctrico o convencional, se trataría de ver cuál es la bicicleta que en función de mis circunstancias personales, que en un momento no puede ser una, y en otro momento puede ser otras, la que a mí más me conviene y se adapta a las mismas, ¿no? Entonces, yo creo que quizás la orientación podría ir más por ahí, ¿no? Es decir, ayudemos a definir cada uno, a dar a conocer el abanico, digamos, de soluciones que existen en el mercado de las bicicletas, y se trata de luego que cada uno, digamos, que seleccionara pues aquella que más se adapta a sus necesidades o a sus gustos, ¿no? En la formación que se realiza, eso es una de las cosas que se intenta dar. Ejemplo, buenas prácticas, ideas, no solo formación en habilidad, sino en, pues, qué desplazamientos se realizan habitualmente para tal cosa, ¿no? O para tal otra, y qué posibilidades tengo con una bici eléctrica o con una bici convencional o con alforjas o con otras posibilidades. Yo, por alusiones a la administración que ha hecho Alfonso, como representante de la administración del Estado aquí hoy, no puedo estar más de acuerdo, ¿no? Porque las políticas de industria en este caso condicionan la demanda. Las subvenciones a vehículos o a determinados bicicletas pues condicionan la demanda. Quizás debería no compartimentarse tanto esta cuestión y que el Ministerio de Transportes también tuviera responsabilidad en materia de este tipo de subvenciones a la demanda, que son los vehículos. Dicho esto, estaba reflexionando ante vuestros comentarios. En una calle tradicional de una ciudad convive un camión, una furgoneta, un Smart, que es pequeño, una moto, un ciclomotor. O sea que en un viario clásico conviven un espectro muy amplio de vehículos. ¿Por qué no en un carril bici puede convivir también un espectro amplio de vehículos? Patinetes, bicicletas, bicicleta eléctrica, cargo bike. Lo dejo aquí como reflexión. Cada uno tendrá su velocidad punta, ¿no? Igual que una moto deportiva. Puede llegar a casi 300 por hora, no los va a alcanzar en ciudad y se adapta a lo que es el diseño urbano y a la velocidad de la masa crítica vehicular, ¿no? Pues en el carril bici tendrá que ocurrir lo mismo. No descarto que en un futuro pueda haber varios tipos de carril bici. Para bicicleta eléctrica, patinete y cargo bike, o para bicicleta, no lo sé, estoy pensando en alto. Pero no es descartable, no es descartable. Cuanto más usuario haya en el carril bici tradicional, en mejores condiciones estaremos para pedir más espacio urbano.
Eso sin duda. O sea, yo creo que no hay que tener ningún miedo a que se llenen los carriles bici. También salvaguardando la seguridad, y para eso pues hemos desarrollado, conscientes de ello, una guía para que los criterios sean de máximos. La guía que hemos desarrollado en el Ministerio son criterios de máximos, entendiendo que hay constreñimientos a veces de espacio y otras cuestiones, pero siempre hemos ido al máximo, partir del máximo, no del mínimo, y del máximo hacia abajo. Sí, yo eso quería aportar. Escuchándoos a vosotros, quizás ese tipo de ayudas tendrían más sentido en ciudades donde ya hay una experiencia y hay una trayectoria de la bici, ¿no? Entonces, quizás es más fácil acercar a esas personas con capacidades o necesidades diversas, ¿no?, en un contexto donde la bici ya tiene una presencia, ¿no? Entonces puede ser más fácil incentivarlas. Y ya solo por añadir lo que decía Pedro hace un momento, pues a ver si tenemos en esa diversidad de carriles bici, a ver si tenemos algún día unas buenas autopistas para la bici. Muy bien. Bueno, quería lanzar otra segunda pregunta. Primero sería dirigida a Belén, pero bueno, para que luego intervengáis también el resto. Una de las cuestiones que ha salido también a lo largo de vuestras intervenciones es los posibles riesgos, los temores que existen sobre el hecho de que proliferen cada vez más, la presencia de las bicicletas eléctricas sean cada vez más presentes en las ciudades y pueblos, pues también, claro, eso tiene un impacto sobre el resto de ciclistas y también en algunas ocasiones espacios urbanos, también sobre los propios peatones, ¿no? Hasta qué punto, entonces, lo que era sugerido que discutiéramos era sobre ese posible, ¿cómo veis ese posible riesgo de que afecte negativamente un incremento del uso del ciclismo eléctrico en la calidad urbana y en la convivencia con peatones y ciclistas? E incluso, ya yendo más allá, incluso estamos viendo también incluso en espacios naturales, ¿no? El hecho de que muchos ciclistas deportivos, aprovechándose de la facilidad que aporta la bicicleta eléctrica, pues se dediquen a subir y bajar y en senderos hay mucha densidad de transeúntes. Bueno, un poco cómo veis este riesgo, este posible riesgo. Bueno, a mí me gusta intentar ver lo que ocurre en espacios o en ciudades donde hay más uso de la bici para ver qué proyección es posible en nuestra realidad que hay menos uso, ¿no? Y creo que en otros países esos problemas, el problema, entre comillas, es que tienen tantas bicis que tienen que ir gestionando y actualizando. No es problema, todo lo contrario, ¿no? Entonces, no creo que deba ser este el problema si nos actualizamos lo suficientemente rápido. Si este crecimiento se da muy rápido, como ocurre con los VMPs, los conflictos se dan, ¿no? Y ya he dicho que en las estadísticas o en los estudios que hacemos vemos que hay personas que no se sienten en un espacio seguro cuando hay otros vehículos que se mueven de forma diferente, no solo los peatones, sino los que estamos dentro de la calzada o de la infraestructura ciclista. Entonces, tendremos que ponernos en cómo poder gestionar esto, pero esto es lo que siempre un poco trabajamos desde Conbici, ¿no? Tener la empatía de las necesidades de la diversidad de personas que hay dentro del espacio. Entonces, son reportes que nos suelen llegar de los diferentes usos, las diferentes velocidades, la potencia más rápida de diferentes vehículos con respecto a la convencional suele crear conflicto. Entonces hay que estar preparado para que la infraestructura no sea la necesaria para lo que ocurre ahora, sino esté preparada para lo que viene, ¿no? Sí, a mí me gustaría destacar también, después de las presentaciones de hoy, se ha hablado de seguridad en varias ocasiones, se ha hablado de convivencia, creo que es fundamental, bueno, es parte de vivir en sociedad, ¿no? De la convivencia y el conflicto a la vez, que hay que gestionar. Yo querría destacar lo parecido, aunque ofrezca estas oportunidades que vemos y estas diferencias, lo parecida que es, no ya la experiencia, sino la percepción de una bicicleta eléctrica y una bicicleta convencional en la calle. Es decir, a diferencia, por ejemplo, del patinete, que tiene acelerador, ¿no? Que tiene estos, por eso nos da esa idea de que hay algo nuevo que nos resulta
tienen esta capacidad de acelerar, son abruptos, ¿no? La bicicleta eléctrica no tiene acelerador, es por pedaleo. Les he adelantado ya algo, digo, pues en la mesa voy a meter aquí. Estamos mirando datos de la Federación Europea de Ciclistas y publica que la velocidad media de una bicicleta eléctrica es de 1 a 3 kilómetros por hora más que una bicicleta convencional. Porque claro, tú te tienes que, igual que decías, ¿no? Con el uso de la vía, te tienes que adaptar a la infraestructura, a los semáforos, a la realidad, a los que te acompañan en esta infraestructura. Por tanto, yo creo que la convivencia es mucho más sencilla que la de estos nuevos dispositivos o vehículos que han aparecido en los últimos años. También creo que, bueno, a lo mejor pasar de no usar ningún tipo de bici a pasar a la eléctrica, pues al igual que pasar a la bici, pues, es un salto. Sí que creo que no hay nada especial en pasar de una bicicleta convencional a una eléctrica. A lo mejor al par de horas ya básicamente, bueno, pues le has cogido el... Yo creo que a lo mejor lo tenemos como algo como demasiado... Yo creo que la experiencia nos dice que es muy fácil interiorizarlo. Y luego, por último, sobre la infraestructura. Me ha encantado escuchar, me encanta escuchar por parte de la Administración, esto es una evolución de que a lo mejor hace falta varios tipos de carriles bici. Digo, joder, con que tengamos uno bueno, que es lo que ahora mismo falta, creo que la cuestión es que ahora mismo los carriles bici que tenemos no están adaptados ni a la bicicleta convencional. Siempre vamos, no es el camino más recto, nunca está perfecto y creo que tenemos que ir hacia hacer que el camino peatonal, el camino ciclista sean los más directos, los más cómodos. Y a partir de ahí, bueno, pues convivir diferentes tipos de vehículos de movilidad activa dentro de esos espacios. Sí, bueno, un par de cosas. Efectivamente, lo que hay que pensar también es que la bicicleta de pedaleo asistido puede ser más homogénea en términos de velocidades, en lugares con pendientes, puede ser más homogénea con el tráfico y, por tanto, no solo hay que pensar en infraestructura segregada, hay que pensar cómo trabajamos la infraestructura convencional, el viario general, para que también tenga esa oportunidad la gente de utilizarlo. Pero estos son procesos cuando se introduce el patinete o cuando se introduce la bici eléctrica, hay unas nuevas fricciones, eso lo hemos visto en las aceras, y se ponen en cuestión pues algunos de los grandes principios de que la acera es solo para el peatón, ¿no? Afortunadamente luego hay como una reacción ciudadana y eso es preocupante desde el punto de vista del valor simbólico de la bicicleta, que ha perdido muchos puntos con la aparición de bicicletas por la acera y más con bicicletas eléctricas que van a velocidades superiores, que asustan más a determinados colectivos, ¿no? Eso poco a poco yo creo que se ha ido moderando ese conflicto, porque ha habido una reacción de la gente que dice, no puedes ir por aquí con tu casco, tu bicicleta eléctrica en mi acera, ¿no? Eso en ese sentido. Pero vamos mucho más atrasados, yo creo, en el monte. En el monte hay un conflicto, ya lo sabéis aquí en Ulia, bueno, pues en todo el Jaizkibel, en todos los montes de aquí hay un conflicto de uso por inadecuado de la bicicleta eléctrica, que antes no subían a determinados lugares y sobre todo no desarrollaban determinadas velocidades en conflicto absoluto con las personas que caminan. Entonces, yo diría, hemos estado hablando continuamente de la bici urbana, yo entendía que se trataba de políticas de movilidad, pero hay que hacer una mirada también a lo que está pasando y, por tanto, a pensar en regulaciones, a pensar en campañas de comunicación, etcétera, etcétera. Centrándolo mucho en el posible conflicto entre peatón y bicicleta, yo pensaba un poco también, un poco como Alfonso, ¿no? El conflicto está si hay espacio compartido, ¿no? Si la infraestructura la tenemos en la acera, pues estamos aumentando las probabilidades de ese posible conflicto, ¿no? Si vamos a la calzada, ¿no? Si la infraestructura conseguimos que ocupe calzada, pues desaparece o minimizamos esa probabilidad de conflicto. Y para mí otro lugar donde puede haber conflicto con los peatones son las intersecciones, ¿no? Pues pensarlas bien, ¿no? Para que esa probabilidad disminuya y evitar, ¿no? El conflicto en esa alianza de la movilidad activa, ¿no? Y que unos nos sintamos amigos de los otros y no como en algunos casos no pasa, ¿no?
A mí, sí, perdona que vuelvo a intervenir, pero a mí esto me ofrece buenas enseñanzas también con cómo tratamos a la bicicleta respecto a otro tipo de vehículos. Yo creo que tanto cuando hablamos del monte como de la acera o de los espacios, me imagino que te referirás a espacios compartidos, porque yo creo que en este tiempo nunca he visto una bicicleta eléctrica circular por una acera. Lo que hemos visto es que ha habido sistemas de sistemas de free floating con bicis que se dejan en la acera, que eso sí obviamente es un cambio molesto y eso es inaceptable. La acera es peatonal. Eso creo que no hay duda y nos sirve para reafirmarlo. Pero, por ejemplo, en estos espacios compartidos, yo cuando cojo una bici eléctrica compartida, la aplicación me hacen una prueba para ver si estoy borracho porque son más de las 10 de la noche. Luego, cuando voy por una zona compartida peatonal de Sevilla, la velocidad está limitada a 10. Y me hago esta pregunta, ¿y si esto lo tuvieran todos los vehículos? También aquellos que objetivamente sí son peligrosos y no solo molestos. Entonces tenemos que tener altos niveles de autoexigencia, pero también exigir mucho más. Y aquí es donde también entra el escenario nuevo de la situación en el monte. Es extremadamente particular, porque como yo uso el monte, soy alpinista, escalador, senderista, nunca he ido en bici eléctrica por el monte, tengo una percepción en la que siempre hemos estado todos, pues el escalador es peor que tal es peor que cual y tal. Hay una jerarquía, ¿no? Pues igual que en la ciudad. Entonces, ahora aparece algo nuevo y en vez de pensar, pues a lo mejor tenemos que tener infraestructura, itinerarios, quizás hay que escuchar a todas las partes. Lo primero es regular, no. Lo primero es escuchar, analizar, ver las ventajas y los inconvenientes, no lanzarnos ha aparecido algo nuevo, la bicicleta eléctrica, pues vamos a hacer algo en la ciudad, ¿no? Imagínate si lo planteáramos en las ciudades. Ahora de repente todo el mundo va en bici, vamos a meterle mano antes de que esto, ¿no? Habrá que hacer un proceso pausado, incluso nosotros, ¿no? A mí me ha sorprendido el dato de que una bici eléctrica va solo 1 a 3 kilómetros por hora de media más rápido que una convencional, pero creo que tenemos que tener unos debates en los que, analicemos bien lo que decimos, porque realmente, el espacio público y el monte es de todos, hay que cuidarlos entre todos, pero creo que hay que tener también ahí cuidado. A mí me gustaría seguir escalando donde pueda, donde se pueda respetar, donde no haya aves anidando, y también me gustaría, si quiero ir en bici, poder ir en bicicleta, eléctrica o no, porque son iguales, son bicicletas a todos los efectos. Pero tienen comportamientos distintos. Y lo que dices, evidentemente, cuando yo pido regulación es porque la regulación no sale de la nada, sale de un diagnóstico. Hasta ahora las regulaciones han estado saliendo de la nada porque hemos tenido capacidad de analizarlas. Yo digo que porque no, sabes que esto es España, no son regulaciones, son prohibiciones. Y lo primero es, vamos a atajar esto y ya luego con el tiempo veremos. No, hombre, es el proceso de escucha y aquí en Euskadi además se hace muy bien. Conozco que aquí ha habido unos procesos de escucha respecto a muchos temas, muy serios y menos serios, y eso funciona, y creo que así es como deberíamos hacer las cosas, empezando por nosotros. Sí, por eso digo que aquí se está experimentando precisamente intentar conversar para tener una regulación adecuada. Y un apunte, no sé en Sevilla si no se usan las aceras, pero en Madrid las bicis eléctricas usan las aceras. Para circular. Falta de infraestructura, en Madrid menos. En el monte también pasa en otras las comunidades. Tengo contadas, además. No solo. Las conoce. O sea, serán las aceras muy chicas en el centro de Madrid que tengo que salir más fuera. Y si son anchas, mejor. Bueno, zuen aldetik badago galderarik. Bai, Mikel, Gabero, Oskar. Soy Mikel Bringas y yo trabajo en la Dirección de Actividad Física y Deportes del Gobierno vasco. Y soy ciclista de Donosti. Mi afición principal es el cicloturismo. Llevo 30 años viajando por el mundo. Y tengo un poco la sensación cuando vengo a estos foros lo que ha dicho Jesús. Pues que hay como que estamos demasiado de acuerdo todos y que he hecho en falta un poco más de discusión y que haya temas porque sean un poco más polémicos. Y os voy a lanzar un par de ideas. El primero estoy de acuerdo. El primero estoy de acuerdo con vosotros y va un poco en la línea de lo que decíais de las ayudas. Jesús ha sacado también
la comparativa esta de ayudas de, bueno, lo de Francia, los 150 a las bicicletas convencionales, decías, menos dinero que para las eléctricas. Pero es que aquí la administración nuestra, en la casa donde yo trabajo, hubo una convocatoria, varios años, exclusivamente para bicicletas eléctricas. Y lo que yo percibo, yo vivo en un barrio pijo de Donosti, con un nivel socioeconómico alto. En mi garaje había 12 familias. De las 12 familias, casi todas tienen 2 o 3 coches. Se sumaron 6 familias a aquella convocatoria de ayudas. Es decir, se incorporaron 6 bicicletas eléctricas al garaje donde estábamos. No desapareció ningún coche, seguía habiendo los mismos, pero había más bicicletas eléctricas que tenían un uso principal de ocio el fin de semana. Entonces, yo creo que lo que de ninguna manera es admisible es que haya convocatorias de ayudas exclusivamente destinadas a bicicletas eléctricas, exclusivamente. Espero que eso no se vuelva a repetir. Y luego, respecto al tema que os quiero lanzar un poco más polémico, que no estoy tan de acuerdo, tengo la sensación de que en estos foros muchas veces hablamos del lobby del coche. Pues yo tengo la sensación cuando vengo aquí que estamos en el lobby de la bicicleta. Y yo soy parte de vosotros, pero quiero ser un poco abogado del diablo. Me da la sensación de que somos muy benévolos con las bicicletas eléctricas y, sin embargo, a los patinetes los vemos como enemigos. Es la sensación que tengo. Igual corregirme si no es así, pero escuchándoos me da esa sensación. Desde el punto de vista de salud, hablamos mucho de las ventajas de la bicicleta eléctrica, pero aunque os parezca un poco extraño, los patinetes también tienen. Hay 2 conceptos que los del mundo de la movilidad quizás no diferenciáis. Inactividad física y sedentarismo no es lo mismo. No es lo mismo. Y está claro lo que es ser una persona activa. La OMS lo tiene definido. Lo que hace falta, probablemente, si os vais luego hoy, venís aquí en bicicleta, os marcháis no sé qué, podréis tener los mínimos recomendables para hacer, pero el hecho de haber estado sentados aquí no sé cuántas horas, eso os hace llevar unos comportamientos sedentarios que aparentemente tienen consecuencias en salud. Los patinetes, la gente va de pies, y aunque nos parezca una chorrada y nos parezca que es muy, muy, muy poquito, pues para algunas personas supone un cambio respecto a sus usos habituales, que es estar sentado un montón de horas durante el día. Con lo cual, bueno, pues vale, la bicicleta eléctrica, desde luego, aporta ventajas desde el punto de vista de salud, pero los patinetes, nos guste o no, también. Y nos resulta incómodo convivir con ellos, y tal, pero bueno, es una realidad. Entonces, bueno, simplemente por polemizar un poco. Muy bien. Sí, ¿puedo? Yo en la primera parte que has comentado, en relación a las ayudas, en la fotografía que ha aparecido antes del caso francés, había un elemento que no se mostraba y que me parece súper interesante y que no lo estamos haciendo nadie aquí, que es durante el COVID, Francia financió también reparar bicicletas que estaban en desuso en las casas, ¿no? Poner a punto esas bicicletas y dejando, ¿no?, la posibilidad de comprar una para tener, si ya tienes una en casa y solo tiene que pasar por el mecánico, pues creo que eran 100 euros para habilitar esas bicicletas. Aquí no lo estamos haciendo y hay muchas bicicletas en los trasteros de muchas casas, ¿no? Entonces, cuando planteemos esas ayudas, a mí me gustaría ver también que hayan ayudas a la reparación y a la puesta a punto de bicicletas. Creo que eso sería también sumar. Y en relación a los patinetes, yo vivo en una ciudad donde hay muchos patinetes, también hay bicicletas eléctricas, estamos como 33% de presencia de patinetes contra el 66% de bicicletas, donde hay un porcentaje alto de la bicicleta eléctrica ya, y yo no siento como usuaria de la bici el mismo comportamiento de una persona que va en patinete que un comportamiento de una persona que va en bicicleta eléctrica. Evidentemente, todos somos diferentes y es difícil generalizar, pero siento que las personas que van en patinete eléctrico se acercan más a un comportamiento de una moto que al de una bicicleta. Lo siento así. Entonces, creo que muchas instituciones están intentando desincentivar ese uso, sobre todo por eso, por el comportamiento que hay de esas personas en la vía pública. ¿Puedo? Sí, solo brevemente. Bueno, en primer lugar, me alegra mucho. Sí, somos el lobby de la bici y por fin hay un lobby de la bici, porque nos ha costado muchísimos años. Creo que eso es bueno y si todos apuntáis, pues mucho mejor. Cuanto más, mejor. Y claro, yo siempre lo digo y sale en casi todas las reuniones, ahora algo menos el tema del patinete. Digo, claro, y a mí no me paga el mundo del patinete.
Me pagan las empresas del sector de la bici que quieren fomentar el uso de la bicicleta, porque si tuviera que defender los intereses del patinete probablemente tendrían que pagarme mucho más porque lo tienen mucho más complicado. Lo tienen mucho más complicado por muchos aspectos y me gusta también la apreciación que has hecho de que no es exactamente como nosotros decimos, que no es tal movilidad inactiva, pero sí que es verdad que yo entiendo la polémica que causa en relación a lo que menciona Rudy y también al hecho de que nosotros sufrimos, aquí sí, el hecho de que la DGT, por ejemplo, se organiza un evento, hay una mesa sobre bicicleta eléctrica y patinete eléctrico, como si fueran lo mismo, y no es lo mismo. Una bicicleta eléctrica es un ciclo, una bicicleta a todos los efectos. Entonces también tenemos que ser cuidadosos a la hora, bueno, de decir, bueno, en primer lugar estamos defendiendo que queremos que más gente vaya en bici más a menudo. Pero obviamente nos interesa también que la gente use mucho el transporte público, que se usen vehículos menos peligrosos. Hombre, eso también, pero claro, el centro de nuestro trabajo es este. Ojalá tuviéramos capacidad también para defender sus intereses. Y en el tema de la intermodalidad y de llevar tu patinete eléctrico en el tren, por ejemplo, no nos hemos posicionado ni mucho menos a favor de esa medida. Al contrario, otra amenaza, porque muchas administraciones también enlazan bicicleta eléctrica con vehículos de movilidad personal, aunque no tenga nada que ver ni en términos de seguridad de esas baterías, de demanda de potencia, ¿vale? Entonces, sí que, bueno, no son el enemigo. Yo creo en la libertad de cada uno elegir el medio de transporte que más le convenga, pero siempre que estemos todos jugando en condiciones de igualdad. Lo tienen difícil, eso sí, pero no, sin duda, yo no los considero enemigos de la bicicleta o los patinetes eléctricos. A ver, Óscar Enchanda. Bai, bueno, euskera egiten badut, ez da egongo... Bai, bueno, vale, perfecto. Bueno, hainbat kontu saiatuko naiz apuntatzen modu oso azkar batean egokitzeko gehien bat Gipuzkoako egoerari. Bai, zeren aipatu da, pues adibidez, beste aipatu da ministeriotik badagoela bizikletaren aldeko estrategia, nolabaiteko estrategia. Eta hemen, genuen guk ere Gipuzkoan araudi bat, non bizikletaren estrategia sustatzen zen, 8 urtetakoa, eta pena, baino, besteak beste, adibidez baziren fiskalki diru laguntzak, sustatzeko bizikletaren erabilpena. Eta itzuli ingoet. Bestela egingo dut erderaz eta, bueno. Bueno, a ver, cuestiones rápidas y en plan fotografía, ¿no? Sí quisiera que comentaríais algo sobre los kits de conversión. Luego, con respecto, claro, se está hablando de la bicicleta eléctrica, pues estaríamos hablando del coche eléctrico. El coche eléctrico ya tiene sus aspieguituras, sus infraestructuras, pero en cambio la bicicleta no. Entonces, claro, en el caso que me ocupa a mí de Guipúzcoa, claro, hemos tenido un plan sectorial donde se ha quedado, en todos los objetivos que tenía, se ha quedado a mitad, después de 8 años se ha quedado a mitad, y eso, quieras o no quieras, pues reduce las infraestructuras y reduce todo el potencial. Lo mismo con la estrategia de la bicicleta de Guipúzcoa, ¿no? Había un plan en el cual, pues, el tema ir en bicicleta a las escuelas, fiscalidad para ayudar al uso de la bicicleta, y eso se ha quedado donde se ha quedado. Pues nunca se ha implementado, y eso se tenía que haber implementado desde las administraciones guipuzcoanas. Entonces, lo que quiero decir es, yo no sé si la bicicleta eléctrica va a dar un impulso a eso, pero lo que tenemos que aprender es de lo que no hemos hecho hasta ahora, para dar en adelante, por lo menos, ver qué es lo que hemos hecho y por qué estamos así. Reparto modal. Antes se ha planteado el reparto modal a nivel estatal. En Guipúzcoa en el 2016 teníamos un reparto modal en cuanto a la bicicleta del 2,5. En la bicicleta de la estrategia de Guipúzcoa se planteaba llegar al 2022 un 5. Pasando la pandemia, y resulta que en el informe de movilidad que hace el Gobierno vasco, en el 2021 habíamos bajado el reparto modal de la bicicleta al 2,3. Entonces, esas son cuestiones que yo creo que sí que infraestructuras importantísimas, porque si no, parece que estamos hablando del coche eléctrico, como si ya estaría todo hecho, y no. Y luego, sobre todo, con el tema de bicicargos y tal, o sea, yo por lo menos lo que veo es, y por lo que me toca a mí, pues bueno, pues estoy en un partido político y tal, entonces, yo sí que veo que hay que dar otro tipo de impulsos a esto, si no, nos vamos a pegar contra la pared. Y luego cuestiones que yo creo se han apuntado antes, el tema género ikuspegitik, perspectiva de género. Yo ya lo siento, pero yo vivo en Oiartzun y mucha gente va en bicicleta eléctrica a Peñas de Haya y así. Todos son hombres.
Es que parece, y yo creo que es con el tema de, como el coche, la bicicleta de monte, cuanto más potente y más no sé qué, y más guapa y más cara, mejor. Y eso se está notando en los montes. Y yo entiendo que aquí el lobby de las bicicletas, pues bueno, pero se está notando y mucho en los montes. Eso es como en su día cuando estuvo de moda las trial, pues ahora se están poniendo de moda unas bicicletas que flipas, con unas ruedas, unos anchos de ruedas que flipas. Entonces, sí que querría un apunte sobre el tema de género, porque sí que me da la impresión de que así como la mujer sí que se está moviendo en bicicleta en ámbitos urbanos y sobre todo, igual está entrando a la bicicleta eléctrica también en ámbitos urbanos, me da la impresión de que la bicicleta eléctrica, las ventas, sí que preguntaría por la tipología de las ventas. Y luego, para terminar, porque si no es mucha chapa, no sé dónde tenía apuntado también. Bueno, sin más, venga, lo dejo así. Venga, es cargoso. Si queréis alguien responder las preguntas que han planteado. Bueno, yo coincido en que tenemos que trabajar. De hecho, hoy estamos hablando de la bicicleta eléctrica, pero siempre que hablamos de bicicleta sabemos que hablamos también de la eléctrica, ¿no? Cuando hablamos en general de impulsar la bici, siempre hay un determinado porcentaje de población que posiblemente va creciendo, pero que ha estado incluida y que la consideramos incluida. Entonces, el impulso debe ser común, por supuesto. Necesitamos aún potenciar mucho la bicicleta en general y todo va a ir unido para los dos tipos de bici, ¿no? Y lo que pasa es que, bueno, pues pensando en la eléctrica tenemos que pensar en qué necesidades adicionales tiene el que sí que la quiere usar o el que la podría usar, ¿no? Y qué dificultades puede crear en el uso que ya se está realizando o en el que quisiéramos potenciar de la bicicleta convencional. Entonces, sí, es un impulso común, pero intentando detallar las necesidades que hay. Una de las en este estudio de movilidad ciclista y género que no he mostrado, porque en febrero espero las primeras semanas que ya se lance, se ha hecho con el Instituto de las Mujeres y se ha intentado ver un poco con más detalle las diferencias y también es un trabajo interseccional para conocer mejor cuáles son las necesidades de los diferentes perfiles. Ahí no hemos trabajado el tema de la electrificación porque viene de más de una encuesta y de un grupo de discusión. Y bueno, espero que AMBE en sus próximos estudios a lo mejor tenga algo más de detalle o a lo mejor Jesús tenga sobre eso. Pero lo que sí que sabemos es esto, las necesidades de las personas que son más sensibles o que no son tan propicias a la velocidad o al cambio de uso, ¿no? o una forma de circular como más imprevisible, podríamos decir, que suele ocurrir más con los VMPs. No estamos en contra, pero lo que de hecho no me gusta hablar de ello porque, como bien dice Jesús, yo vengo a hablar de mi libro y no de otros libros y muchas veces nos relacionan porque todo se trabaja o se piensa desde la infraestructura. Y uno de mis trabajos más importantes, yo no soy de ingeniería de caminos, pero te pones al día con la infraestructura porque como hay tanta necesidad, ¿no? Pero nos unen porque se supone que compartimos espacio, ¿no? Pero en realidad son diferentes tipos de vehículos que tiene sus beneficios y sus potencialidades posiblemente, pero no sé, la bici es la que tenemos que potenciar y tenemos que ver cuáles son las dificultades que el VMP puede crear a las personas que van en bici o yo prefiero estar más unida a las personas que van andando y si yo tengo que explicar algo e intentar transmitir las virtudes de la bici, siempre las transmito desde la mejora del espacio público y la mejora para la calidad del estar, del andar y del circular, porque para mí es más cercano a ello que otras realidades. Y para acabar, el tema de las diferentes infraestructuras, yo siento decir que creo que a mí me gustaría pensar que no es que van a haber más infraestructuras por diferentes tipos de uso de diferentes bicicletas o VMPs. Lo que me gustaría es pensar es que como no vamos a tener casi vehículos motorizados, que son el que nos crea el conflicto en la calle, ¿no? Porque aquí sí que creo que nos deberíamos posicionar, pues entonces tendremos más espacio para circular y crear menos conflicto al peatón y circular con más amabilidad todos, ¿no? Por los diferentes usos que hay. Eso es lo que a mí me gustaría. O carril coche. Eso es, ahí eso se dice en chiquitito, las masas. Que si eres muy grande no cabe. De hecho, en Holanda una de las
de las cosas que el verano pasado vi que crecía más es, dado que hay una masa crítica ciclista tan grande y hay una infraestructura ciclista que aunque está bastante bien de ancho con respecto a la realidad nuestra, lo que más hacen es introducir nuevas líneas de cómo compartir el espacio, ¿no? En calzada, con un diseño amable, con un diseño de calidad, y que en realidad lo que más tienen son ciclistas más que coches en esos espacios urbanos. Claro. Sí, yo quizás en línea con esto querría matizar. Cuando digo que tendría que haber otro tipo de infraestructura, no descarto que sean carriles compartidos con vehículos motorizados, siempre y cuando, como dice Alfonso, los diseños de la ciudad sean unos diseños seguros y calmados, que garanticen que el vehículo no puede alcanzar determinadas puntas de velocidad y que la convivencia sea adecuada. Y erradicar, para eso es fundamental erradicar que la postura dominante del automóvil, en el sentido de si hay un carril bici, tú vete al carril bici. A lo mejor el siguiente paso es, en el carril bici irá quien se sienta cómodo en el carril bici, y si yo voy a otra velocidad con una bicicleta eléctrica o por otras condiciones, por temas de espacio, una cargo vehículo, yo me iré a la calzada con el mismo derecho que tú. Y esa es una infraestructura también, un tipo de carril. Es un tipo de carril motorizado y no motorizado, mixto. Si me permite, solo que ha mencionado el tema de los kits para convertir bicicletas convencionales en eléctricas. Quiero ser honesto y decir que no tengo la información suficiente como para ofrecerte una respuesta que vaya a servir de mucho. Lo que sí que querría es mencionar también, por el tema del tampering de su presentación, sobre la manipulación de bicicletas. Es algo muy residual, casi no se produce, por suerte, tenemos esa ventaja, porque hay una serie de riesgos, y si habláramos de bicicleta eléctrica, yo estos riesgos los ligaría más al tema de la batería, ¿no? Y a evitar este conflicto que hay con el tema del vehículo de movilidad personal, principalmente del patinete eléctrico, en los trenes, autobuses, etcétera. Los kits eléctricos, para electrificar bicicletas, tenemos que garantizar que sean de calidad y que no provoquen ningún tipo de accidente. A lo mejor estoy poniendo un poco la venda antes que la herida porque, como te digo, no tengo buena información. Seguro que hay muy buenas opciones para electrificar bicicletas, que tenemos que apostar que sean buenas. Puede ser una muy buena oportunidad de electrificar bicicletas, pero creo que también, bueno, pues siendo cuidadosos con el tema de la normativa y cumpliendo con todos los requisitos de seguridad. Eso sobre el kit. El tema de género creo que tengo que mencionarlo porque es una responsabilidad de esta industria. Lo podéis añadir si queréis a vuestro estudio. Acaba de salir datos de que más del 90% de los que trabajamos en la industria de la bicicleta somos hombres. En AMBE somos 50-50, espero que podamos incluso darle la vuelta y que sea al contrario, que sea 10 chicos, 90. Pero ahí obviamente es un sector masculinizado, viene del deporte, es transporte, es industria. En nuestro caso es que tenemos todas las en ese sentido, pero obviamente ahí tenemos trabajo por hacer y nos ha dado con la clave. En el ámbito urbano sí, cuanto mejor infraestructura, más bicis y más seguro, más mujeres en bici hasta que son mayoría, como pasa en Copenhague, como pasa en muchos sitios de Europa. Pero en el ámbito deportivo, el monte y tal, es verdad que además no se da con la tecla todavía. Y por último ya con la infraestructura, bueno, y que en el estudio de AMBE intentaremos abordar el tema de género, espero, en el futuro, y el tema de la infraestructura. Si estos espacios compartidos, si la velocidad es 30 o 20 o como mucho 40 kilómetros por hora, estoy seguro que muchísima más gente se sentiría cómoda utilizando la calzada, ¿no? Pues yo creo que ese debe ser el objetivo. Menos señales, menos semáforos y un espacio de infraestructura intuitivo donde todos podamos convivir y sentirnos cómodos. Esa sería mi visión. Eso no quitaría la necesidad de las infraestructuras dedicadas a la bicicleta, porque si no, yo muchas veces hago el símil de tipo de ciclista, ¿no? Haciendo la pregunta a los usuarios de cómo tú circularías aquí con la sillita de tu hijo, antes Ruth lo ha indicado, ¿no? Con la sillita de tu hijo por esta calzada, compartiendo con los vehículos, sí o no, por este carril bici, sí o no. ¿Circularías tú en tu bicicleta y tu hijo en una bicicleta, un niño de 6 años, por la calzada? Seguramente que no. Entonces, también la infraestructura ciclista dedicada es
tremendamente necesaria para la educación y la consolidación del modo. Yo quería... Hay preguntas Sí, por ahí. antes de dar... perdón. Sí. Yo quería hacer una respuesta, bueno, quería responderte los dos elementos que planteabas. Estoy muy de acuerdo en lo que has dicho en primer lugar y cuando me pidieron hablar sobre la bicicleta eléctrica, a mí me parece que si no hacemos los deberes para la bicicleta y metemos la bicicleta eléctrica, pues estamos cometiendo errores, ¿no? Empezando la casa por el tejado. Estoy muy de acuerdo con tu planteamiento. Y en el segundo que decías, el tema de género y el monte, es que todo lo que decías a mí me interesa cero. O sea, tener la bici más grande, con las ruedas más grandes, con no sé qué, es que no me interesa nada. Entonces, pues quizás es una cuestión de intereses también. A mí tener una bici para hacer cicloturismo y poder cargar bien para que mis hijos carguen menos, pues quizás sí que me interesa más, pero lo otro no. Bien. No, yo siempre voy a dar un dato. En los Países Bajos, por lo menos, sí que hay datos sobre género y ciclismo deportivo, ciclismo eléctrico, perdón, y ahí sí se ve que el ciclismo eléctrico es realmente un elemento que consigue que más mujeres se incorporen a andar en bicicleta. Y creo que en el informe de Alfonso aparece esa referencia. Claro, eso es un dato de los Países Bajos y igual no se puede generalizar, pero bueno, yo creo que es un dato a tener en cuenta. Bueno, y tenemos una pregunta de Julen y luego ya, responderíamos. Sí. ¿A qué hora se tiene? Sería la última pregunta ya, porque luego queremos darle la palabra a cada uno de los intervinientes para que tengan un espacio para cerrar un poco el acto. Sí. Vale, yo vengo en nombre de Calapié, que es la Asociación de Ciclistas Urbanos de Donosti. También un poco en nombre de Balazta y Gurpilartea, que son las otras dos asociaciones que hay en Guipúzcoa. No han podido venir porque el horario es un poco compatible con cualquier ciudadano con horarios. Entonces, bueno, para empezar quería dejar un poco la reflexión que tal vez podría ser interesante para futuro hacer este tipo de conferencias, que ha estado muy bien, o sea, ha sido súper interesante, pues que permitiese un poco compaginar y que hubiese una participación. Igual surgen debates interesantes, puede incluso venir alguna persona cicloturista, de grupos cicloturistas, usuarios de bici eléctrica. Entonces, bueno, esa reflexión, como no han podido venir y me lo han pasado, quería pasarla. Luego, con el tema de los incentivos, así, que era como debate, ha habido un momento que Pedro, un poco para introducir el tema de los incentivos y tal, ha comentado, pues eso, cómo puedo motivar a mis hijos para que anden en bici, un poco para introducir el tema, tal. Y decía, ostras, pues si le doy incentivo para que vaya al cine, tal, igual se anima, no sé qué. Y yo creo que realmente lo que se debería de buscar es que la bicicleta sea algo guay de por sí y no tanto que haya un incentivo detrás, ¿no? Y yo creo que eso sirve para el tema de si poner incentivos o no a la compra de bicicleta, que yo creo que puede estar bien, es complementario, pero lo clave y lo difícil también es que moverse en bicicleta sea guay, sea cómodo, sea rápido, tengamos unos videogorris súper buenos y lleguemos pim pam, y no es que tengas que estar detrás de la gente para que compre bicicleta, sino que ellos te lo piden. Yo creo que eso es lo importante. En el caso de que haya incentivos, sí que creo que, o sea, no digo que no deba haberlas, pero bueno, la prioridad es esa. Y en el caso de que los haya, sí que veo importante, bueno, lo que ha dicho Miquel un poco, que no sea solo bicicleta eléctrica. Tiene que un poco ver todo y será complejo y tendrá que tener una lógica, pero que introduzca también pues la bicicleta convencional, la bicicleta de carga y también, no se ha mencionado, pero personas con movilidad reducida. Yo creo que yo creo que ahí, por ejemplo, sí que sería interesante poner incentivos para que la gente con movilidad reducida tenga opción pues a comprar, y igual pues mucha gente que depende del coche para moverse, igual le podemos crear hábitos de vida más saludables, ¿no? Y espera que tome más cosas. Vale. Luego en Guipúzcoa, bueno, sí que quería mencionar un poco pues que hace falta más decisiones
un poco valientes, hay que quitar sitio al coche, es un poco la clave para que andar en bici sea más cómodo. Y luego está también el plan territorial sectorial, que pues que está un poco, se queda atrás, entonces hace falta pues poner más inversión y tal. Y luego también de bici también pues que se pudiera extender a otros municipios o incluso poder usarla con la móvil, no sé. Yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer para que sea más cómodo el uso de la bicicleta. Y bueno, esas son mis reflexiones, así que no sé si queréis añadir alguna cosa, pero como representante de las asociaciones, pues era mi deber decirlas, ¿vale? No sé si al hilo de lo que ha dicho Julen, ¿queréis hacer algún comentario? Vale. Bueno, pues entonces lo que, bueno, no sé, teníamos también aquí algunas preguntas más, no sé si andamos de tiempo. Hay una pregunta, vale, perfecto, muy bien. Yo, como parece que somos minoría, pues vais a permitir intervenir como usuaria de bici eléctrica y como mujer. Y me gustaría, os voy a contar mi experiencia y luego me gustaría que le dedicáramos al menos un par de minutos a hablar de la bici eléctrica y del medio rural, ¿no? Que es la realidad que tenemos aquí en los municipios de Guipúzcoa. Soy Ainhoa, vivo en Tolosa. Tolosaldea es una comarca bueno, digamos rural, aunque la actividad agraria sea minoritaria. Tenemos una distribución de municipios, bueno, hay una cabecera de comarca, pero luego son 28 municipios pequeños a los que para acceder a ellos pues hay que subir unas aldapas, ¿no? Unas cuestas. Yo soy ingeniero agrónomo, trabajo durante muchos años en la administración local, en desarrollo rural y conozco, bueno, cuál es la realidad de esos municipios. He sido usuaria a nivel personal, bueno, soy usuaria de la bicicleta en mi municipio, en Tolosa. Bueno, pues los niños utilizan la bicicleta para ir al cole. Entonces, bueno, yo creo que sí está desarrollada una cultura de bici convencional. Yo he tenido siempre una bici de paseo que la he utilizado en mi municipio, ¿no? Ahora llevo años trabajando en un municipio rural de la comarca de Tolosaldea, que está a 12 kilómetros de Tolosa. En 10 kilómetros son más o menos llanos y luego el último tramo es 1 kilómetro de cuesta. Siempre me tiraba a ir en bicicleta, pero esa última cuesta, pues voy a llegar sudada y no me apetece luego estar todo el día sudada, tal. Y hace 6 años, pues ya cuando las bicis eléctricas pues ya daban como para hacer eso, pues me compré una bici eléctrica y bueno, yo creo que la mitad de los días del año pues voy en bici eléctrica. Tengo 46 años y en mi entorno, para ese tipo de uso, las personas que conozco son mujeres que hacen más o menos ese trayecto, pues eso, de 10 a como máximo serían 15 kilómetros para ir a trabajar, y son las que, bueno, yo creo que es otro uso de la bicicleta eléctrica que irá subiendo. No son hombres los que hacen ese trayecto, los hombres generalmente utilizan el coche. Y a los que veo luego en el monte y así, pues lo que decíais, para otro uso de bicicleta eléctrica de ocio tal en la montaña, pues generalmente se ven mujeres también, pero creo que mayoritariamente son hombres. Pero sí creo que hay un espectro de mujer de mi perfil, que empezamos a comprar bicis eléctricas y no somos mujeres que hemos andado, que hemos sido ciclistas deportivos, sino que somos usuarias de la bicicleta en un entorno urbano, y ahora pues con la bici eléctrica lo que nos permite es hacer unos recorridos más largos y superar esas cuestas, ¿no? Que antes con la bici convencional pues no lo hacíamos. Creo que hay muchas cosas por hacer, sobre todo uno de los limitantes es aparcamientos seguros. Creo que en el entorno rural la bici eléctrica podría dar autonomía y podría a menores de 18 años
para moverse, pues en este caso, a esos centros. Pero allí tiene que haber unos aparcamientos seguros donde dejar la bicicleta. Y bueno, os agradecería si tendríais experiencia en proyectos que han impulsado la bici eléctrica para este tipo en medios rurales, si podríais aportar alguno. Y a la Administración lo que le solicitaría era que la Administración local, antes hablabais de ayudas a municipios menores de 50.000 habitantes, y para nosotros, para los municipios pequeños de Guipúzcoa, eso ya es 50.000 habitantes, ya son ciudades, ¿no? La capacidad de realizar inversiones de los municipios de nuestro entorno es cero, es prácticamente nula. O sea, aunque haya ayudas, no tenemos la capacidad para poner el resto. Entonces, ideas y necesidades tenemos muchas, pero es que no tenemos recursos, muchas veces ni recursos técnicos para poder desarrollar proyectos. Entonces, eso es necesario hacerlo a nivel territorial o a nivel comarcal. La movilidad ya no es un tema de un territorio local, de un municipio, sino hay que abordarlo a nivel eminentemente comarcal o territorial en el territorio de Guipúzcoa. Muchas gracias. Eskerrik asko. Sí. ¿Queréis responderle? ¿Conoces alguna experiencia? Pregunta ella. Yo lo que sí que quería decirles es que ese estudio que hemos hecho hemos intentado que sea interseccional y que también tuviéramos en cuenta datos de territorio, es decir, de diferentes territorios, porque no tiene nada que ver unos espacios con otros, como bien sabes. Entonces, por ejemplo, tenemos muchas respuestas en la zona gallega, que hay muchas aldeas, como sabes, y nos dan datos ahí alrededor de las necesidades, ¿no?, de esos municipios pequeños. Y también en los grupos de discusión, por ejemplo, el que yo coordiné es en el área metropolitana de Barcelona, que no es tan rural, ¿no?, o quizá aquí hay menos, las poblaciones más pequeñas que esta que nombro, pero intentábamos hablar de esto, de cómo, qué dificultades tienen a la hora de conectar diferentes municipios las personas, ¿no? Entonces, datos, por ejemplo, de usuarios que han dejado de usar la bici, por ejemplo, es por largas distancias, ¿no?, por conexiones metropolitanas o en diferentes municipios. Esa es una de las cosas que más reportan. Y luego los grupos de discusión hablaban de las necesidades de la infraestructura ciclista para poder lanzarse a utilizar la bici en largas distancias o entre municipios. Que no hay conexión, que falta iluminación, que eso lo reportan mucho las mujeres, inseguridad entre un municipio y otro, ¿no? Entonces, esas cosas son las que hemos intentado visibilizar para luego de ahí detectar qué proyectos podemos lanzar y ver, ¿no? Entonces, eso no se me ocurre ahora un proyecto en concreto, pero, por ejemplo, en eléctrica. Pero como normalmente se reportan entre municipios la inseguridad y tal, sobre todo desde el punto de vista de la mujer, recuerdo un proyecto, no sé si fue alemán o holandés, ahora no me acuerdo, por eso sé que es en ciudades donde se usa mucho la bici, que se usa también en el exterior de la ciudad. Crearon un proyecto donde había personas voluntarias que estaban al teléfono durante la noche o durante los momentos que no hay luz, porque ellos tienen menos luz que nosotros, ¿no?, durante el día, para que esas personas que tienen inseguridad en una distancia larga, pues llamen por teléfono, lo pones con el manos libres, por supuesto, no se puede ir así, y hay alguien al otro lado que te da algo de confianza y que te ayuda a hacer el recorrido, ¿no? Entonces, ver todas esas barreras que hacen que no se utilice tanto la bici en esas distancias más largas, creo que puede ayudar a las zonas rurales, porque más que desplazamiento dentro del municipio, porque no suele ser pequeño, es más a otras distancias que ya están fuera del casco urbano y que suelen ser bastante, poco habitadas, ¿no? Y entonces eso reduce la seguridad y la confianza, sobre todo en las mujeres, pero los hombres también lo reportan. Por alusiones al tema de las subvenciones, sí que éramos conscientes de esa limitación.
Hay casos en los que municipios más pequeños sí se han apoyado en sus propias diputaciones o en sus propias mancomunidades para que les presten apoyo técnico. No sé si aquí sería posible. Y luego también, consciente de esto, también en los criterios de valoración de los propios proyectos también valoramos determinadas cuestiones como el tamaño del municipio, para bien para los pequeños en algunos casos. Vale, yo en primer lugar te quería agradecer que hayas expuesto tu experiencia personal. Creo que es muy difícil compartirlo en espacios públicos y te lo quería agradecer. Tengo algunas preguntas, pero son muy personales, luego te las hago respecto a tu trayecto que nos has explicado. Y en cuanto a los desplazamientos metropolitanos o interurbanos, justo en la pausa estábamos hablando con la compañera de Álava, que es el reto que tenemos que abordar ahora, ¿no? Inmediatamente. Y hay muchas conexiones locales que están más o menos hechas, o las redes, pero nos falta esta conexión con los polígonos, con las universidades, con el municipio vecino, ¿no? Abordar eso. Y yo te puedo explicar, el caso que hemos hecho es muy metropolitano, es en el área metropolitana de Barcelona. En el 2016 se aprobó una red interurbana que se llama la red Bicivía, que intenta conectar los 36 municipios metropolitanos. A día de hoy está construida al 60% y hemos hecho un proceso de auditoría donde hemos hecho grupos de mujeres para escuchar. Tenemos un sesgo de uso. Tenemos como un 20 y poco % de uso de mujeres en esas conexiones metropolitanas y hemos hecho grupos de escucha a mujeres sobre la infraestructura y nos dicen que debemos explicar la red, que muchas no saben ni que existe, que no saben la que existe y la que está planificada, ¿no? O sea, que debemos trabajar mucho en la información y nos dicen que cosas que hemos hecho, conexiones que ya hemos hecho interurbanas, pues que no las hemos hecho con una perspectiva de género, que tienen muchos recovecos, muchos lugares oscuros, poca visibilidad, ¿no? Y que eso que pensábamos que ya estaba hecho y check, venga, vamos a por otro, no, pues es que igual no tiene los estándares que debería tener y no se sienten seguras en la noche o en inviernos por la tarde, ¿no? Que es oscuro. Entonces, nada, acumulando toda esa información para intentar completar la red y que sea segura también para ellas. Solo añadir, con el tema de la movilidad en entornos rurales, que muchas veces ha sido la gran olvidada, pero por suerte al menos ahora está en el debate político, aunque no sé si con medidas concretas y útiles. Sí que un dato que me llamó mucho la atención, el Eurostat publicó uso de la bicicleta en Europa y los datos de España eran muy llamativos porque decía que el 50% de los desplazamientos en bicicleta se producían en entornos rurales. Será interesante ahondar en esto porque a mí me sorprendía y en caso de que así sea habría que intentar en primer lugar mantenerlo, que es uno de los problemas que ha habido, que hemos perdido, movilidad rural, por ejemplo, en bicicleta y sobre todo qué hacer para que crezca. Yo soy de Sevilla, pero soy de un pueblo de Huelva, menor de 20.000 habitantes, y allí se hizo la red de carril bici completa del pueblo con la ayuda técnica y financiera de la Junta de Andalucía a través del Plan Andaluz de la Bicicleta, copiando el modelo de Sevilla hace muchos años. Yo he tenido suerte de disfrutar carriles bici en los dos sitios en los que pasaba la mayor parte de mi tiempo cuando era adolescente. Y eso es un buen ejemplo. No es un pueblo muy pequeño, son a lo mejor 15.000 habitantes, pero esa capacidad técnica y económica que no tenían ahora es un activo turístico y de movilidad impresionante para esta localidad. ¿Qué Así pueblo que es? Eso iba a decir, tenemos que ir. Ayamonte. Con limitaciones, porque en la parte del pueblo que es alta, ahí el carril bici no ha llegado. Ya dijeron, se acaba aquí, hay un aparcamiento de bicis y ande usted en casa. Pero bueno. Muy bien. Bueno, pues nada, ahora queríamos ofreceros a cada uno 2 minutos para cerrar de alguna forma la sesión de hoy, bien pues para hacer un breve resumen, unas principales conclusiones o aspectos que queréis destacar, o bien pues para tratar algún tema que se os ha quedado en el tintero y no habéis tenido oportunidad de decirlo. Entonces eso. Venga, pues empezamos por Alfonso, que hace tiempo que está callado. Es que ya habla mucho, pero creo que no se entiende lo que digo a veces. Entonces voy a remachar un clavo, ¿no? Porque yo creo que hasta discrepo con tu idea de ¿para qué sirven las políticas públicas, ¿no? Las políticas públicas no es para ofrecer una carta a los Reyes Magos para los consumidores. Las políticas públicas tienen una serie de objetivos de equidad,
de transformación de los comportamientos hacia distintos objetivos, ¿no? Hacia distintos horizontes. Entonces, en este caso está clarísimo. Las ayudas a la electrificación son un desastre cuando se habla del automóvil, pero ya hemos visto el ejemplo que ha dicho Miquel. En un entorno de 2 coches por familia aparecen 6 bicicletas eléctricas. ¿Eso qué está sonando? Está sonando a que la política pública de ayudas no es correcta, porque no tienen de nuevo que recibir ayudas ese perfil de social. Tiene que ser una política orientada precisamente a intentar, por ejemplo, esta gente que va en patinetes, que culturalmente es lo primero que coge, pues que en vez de gastarse X dinero, pues se lo use en la bicicleta, por ejemplo. O sea que tiene que haber unos criterios muy claros de las políticas públicas para evitar reproducir los esquemas que están claramente obsoletos para hacer una transformación. Y en ese sentido, a lo mejor es más interesante dedicar el dinero a determinadas cosas y menos a otras, ¿no? O sea que la política pública también hay que definir jerarquías de dónde va el dinero. Entonces, bueno, esa es mi conclusión. Bueno, yo no quiero añadir mucho más porque creo que en muchas cosas coincidimos, pero bueno, sobre todo querría destacar el potencial de universalización, pero siempre teniendo en cuenta que la bicicleta convencional es maravillosa. O sea que yo en la actualidad no necesito nada más, pero como se ha dicho antes, me planteo que quizá en algunos desplazamientos sí que me podría venir bien ahora o en un futuro. Entonces, vamos a darle todas las posibilidades que tiene la bici y vamos a intentar eso, en lo que trabajamos, en universalizarla y en normalizarla, ¿no? En que, como dice la European Cyclist Federation, ¿no? En campañas decía, queremos más ciclistas y que la usen más, ¿no? o menos. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Pues que a lo mejor algunas veces le pida la bicicleta eléctrica a Jesús para irme a alguna cosa que yo necesito. Pues que ¿por qué no? tengo, ¿no? pero... Bueno, quiero decir a Jesús por decir algo, ¿no? Y entonces, y muy importante la equidad. La equidad no solo es hablar de género, sino pues en lo que hablamos de las subvenciones, por ejemplo, en la ambición climática y en otras muchas cosas donde la bici se olvida, la bici en general. No se le da la suficiente posición de todo lo que puede cambiar y conseguir. Muy bien. Jesús, por favor. Bueno, por cerrar, creo que ha sido Julen de Calapié que me ha inspirado porque hemos hablado de tantas cosas que llega un momento en el que perdemos, ¿no? Digo, he dicho tantas cosas y alguna que me han faltado por decir, así que me la dejo para no decirlo todo. Y ligado a lo que decías de más gente en bici más a menudo, ese debería ser nuestro objetivo. Entonces, si podemos usar este impulso que la bicicleta eléctrica nos da para realmente conseguir avanzar en esas cosas, esas infraestructuras que antes decía, falta infraestructura para el coche. No, el coche eléctrico ya tiene la infraestructura. Yo decía, pues te refieres al espacio físico. Es decir, si podemos este impulso a la bicicleta eléctrica usarlo para seguir luchando por lo que siempre hemos estado luchando, que es que tengamos, que cualquier persona de cualquier edad, género, condición, ingresos, se sienta cómoda y segura andando en bicicleta, que me encanta que aquí en Euskadi habláis de andar en bicicleta. Ese sería el objetivo. Y eso sería, pues aprovechemos esta, vamos a llamarle moda, que no lo es, porque esto trae, para dar impulso a ese objetivo último, que es que todo el mundo se anime a usar la bicicleta, porque al final es lo más rápido, lo más económico, ahorro tiempo, me sienta bien, y no son motivos que van mucho más allá de eso. Es porque es la opción que más que me conviene. Si podemos usar la excusa de la bicicleta eléctrica para que la bicicleta sea lo más conveniente y más gente vaya en bici, creo que ese debería ser el objetivo y esa sería mi reflexión. Muchas gracias. Venga, Pedro. Sí, pues por cerrar, la cuestión que hemos comentado de tipo de carriles, compartir espacios y demás, creo que la bicicleta eléctrica nos va a ayudar a ello. O sea, las políticas públicas, estoy totalmente de acuerdo con Alfonso, tienen que modificar hábitos y encaminarlos hacia los que sean más sostenibles, justos y, en el fondo, más eficientes para el conjunto de la sociedad, ¿no? Pero también existe, ¿no?, el miedo de decir, voy a hacer carriles bici, pero si no hay bicis en mi municipio.
Hago carriles bici, están vacíos, me los critican, he robado espacio a otros modos y están vacíos, ¿no? Creo que la bicicleta eléctrica lo que va a hacer es llenar las calles de bicis, porque de alguna manera va a facilitar, por todas las barreras que derriba, va a facilitar el uso de la bicicleta, y esto a su vez va a permitir movilizar fondos para generar los carriles bici que van a servir para la eléctrica y a la tradicional. Y ya como cierre de ministerio y tal, pues volver a reforzar, remachar la idea de que el hecho de que el ministerio se llame Movilidad Sostenible es verdad, no es cascarón, hay iniciativa y hay voluntad real. Se van a seguir subvencionando a nivel de todo el Estado a municipios, a iniciativas que fomenten la movilidad activa, sana y segura. Seguiremos trabajando con convenios, como puede ser el de la cicloteca o con otros colectivos ligados al ciclismo. Y seguiremos también haciendo nuestros propios proyectos y también impulsaremos de alguna manera la investigación, porque echamos de menos a nivel nacional más rigor científico a la hora de la toma de decisiones. Muchas gracias, Pedro. Venga, Ruth. Bueno, yo para quitarle institucionalidad y para llevarlo a la esfera más cercana de cada una de nosotras, le hago un guiño a Calapié también. Decías, a raíz del comentario de Pedro, ¿cómo hago yo que a mis hijos les mole la bici? Yo los chavales que conozco que más les mola la bici es los que tienen un bicibús. Entonces, pues que hayan más bicibuses en todas las ciudades, igual así tenemos también más bicis. Eskerrik asko. Bueno, honekin bukatzen dugu gaurko saioa. Lehen esan dizueten bezala, Laster proiektatuko da hemen pantailan inkesta betetzeko beharrezko dan kodea, horri fokatuta supotzen da telefonoen bitartez aukera izango dezutela inkesta betetzeko. Decía que, bueno, como os he comentado antes, aquí está, tenéis aquí un código para poder acceder a una encuesta de satisfacción que os agradeceríamos que rellenarais ahora cuando termine esta sesión. Bueno, nire partez, diputazioen izenian, bueno, eskerrak eman etorri zaten guztioi, iruditzen zaigu, jardunaldi honen bitartez, gainean jarri ditugula, egitan gure aurrean bakagun erronka honi buruzko izan dugu aukera, gai hontaz, estatu mailan gehien dakiten pertsonak, eta benten dugu, agerian gelditu diala, egitan dazkagun erronkak, balizko irtenbideak, balizko lan hildoak, eta pentsate probetxuzko jardunal izan duala. Decía que en nombre de Diputación, luego posteriormente hablar Chema, que agradeceros a todos vuestra asistencia. Creo que esta jornada hemos pretendido presentaros una primera publicación de Cicloteca, en el cual analizamos un fenómeno nuevo, que es el ciclismo eléctrico, cómo puede ser abordado desde las políticas locales de movilidad, y pensamos que puede ser de utilidad para todos vosotros y vosotras el daros a conocer los principales retos, límites, posibilidades que presenta esta nueva forma, esta nueva vertiente del ciclismo, ¿no? Eskerrik asko, Txemak, eta kizoz esan beharrete duzun, edo ez? Bueno, zerbait esan behar badet, esango dut, minon, en fin, esan behar zan, esan nago. Eskerra, besterik ez dut eman behar, que realmente como todas las cosas acaban, me han dicho que hay que hacer un cierre más o menos lustroso, no sé si soy el más adecuado, en cualquier caso, desde aquí quería agradecer, espero que desde luego lo que se ha debatido aquí, desde los puntos de vista, desde la asociación, desde la administración pública, desde el ámbito profesional, haya servido para, primero, obtener más información, segundo, para generar debate, el que se ha producido aquí o el que se produzca fuera, porque yo me quedo con preguntas, no me han dejado preguntar, con lo cual eso da idea de lo poco que mando yo aquí. En cualquier caso, muchas gracias a Ruth, muchas gracias a Pedro, muchas gracias a Jesús, a Belén y a Alfonso sobre todo. Muchas gracias también al equipo técnico
seguro que esta semana se está ocurrándoselo, pues Edorta, Leire, les habéis hablado, también está Beatriz Martí-Corena, también está Arantxa por algún sitio y más gente anda por ahí pululando. Muchas gracias a vosotros también porque habéis representado, digamos, a la parte de la asociación, a la parte también de la administración pública, pero la parte técnica también, muy interesante, y también la parte profesional. Con lo cual, todos son agradecimientos y parabienes. El código está ahí, votadnos, no. Dad vuestra opinión, es interesante para mejorar. Parece que me suscribíos a mi canal, ¿no? Este tipo de cosas. No olvidéis recoger la documentación en papel, que estará fuera, y estará también en formato online para los más sostenibles y para consultarla. Besterik gabe eskerrik asko etortzeagatik eta, bueno, hurrengo arte. Bai. Vale. Eta ere, publikazio papereaz egoteaz gain, baita ere zintzilikatuko dela, bai Kristinaren fundazioko webgunean, ziklotekan jarrita do, eta gurean, diputazioko bizitari buruzko egunean. Digo que la publicación que se os va a dar en papel, además de ello, va a estar colgada, está colgada ya de hecho en la cicloteca, y también próximamente estará también el acceso disponible en la web de bicicletas de nuestro Departamento de Sostenibilidad. Eskerrik asko, ondo segi.